Para mí un placer, estoy contento de todo corazón, junto con mi esposa Cris, de poder estar aquí en esta tarde compartiendo con vosotros la palabra de Dios. Bueno, para mí, y supongo que para mi esposa, hablo ahora en primera persona, es un momento bastante en mi propio corazón con sentimientos encontrados. La última vez que yo estuve en este lugar fue para estar en la despedida de mi hermano, de mi amigo, de pastor de esta iglesia, de vuestro pastor Rufino. Y bueno, es algo que por un lado me produce mucha alegría, el poder ver a personas que amamos, el poder estar aquí entre vosotros. Yo creo que es la primera vez que comparto aquí la palabra, creo. He podido estar en Madrid, en otros lugares con vosotros, pero creo que aquí es la primera vez. Pero por otro lado, echando mucho de menos su figura, su persona, y agradeciendo a Dios que Él hoy pues, disfruta de las bienaventuranzas y bienes celestiales a la espera de que los demás hermanos lleguemos para poder disfrutar juntamente con Él. En esta tarde me gustaría que me acompañarais al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21. Es el penúltimo capítulo del último libro de la Biblia, para poder iniciar lo que, con la ayuda de Dios, me gustaría compartir con vosotros en esta tarde. A lo largo de este último tiempo, allí donde vivimos, donde vivo en La Coruña, estoy haciendo una serie de sermones que tienen que ver con el cielo. Los hemos titulado La morada del creyente, y hemos estado tratando todos los asuntos que tienen que ver con lo que los creyentes experimentan una vez que terminan sus días, que termina su vida física aquí en la tierra. Y hemos sido muy bendecidos, porque creo que no hay mayor esperanza, no hay mejor mensaje, no hay mayor ánimo, incentivo que vivir por aquello que nos espera, ¿verdad? Yo creo que eso cambia la mentalidad, cambia el corazón, nos hace mejores cristianamente hablando, y a la vez también nos da una carga especial por aquellos que en esta tarde o por aquellos con los que nos rodeamos diariamente que no tienen esta esperanza. Y por lo tanto, en el valor de esa esperanza, nuestro corazón también se carga con las almas de aquellos que no la tienen. Creo que como digo, vivimos en un tiempo en el mundo cristiano donde se sabe mucho de la palabra, se habla mucho acerca de la palabra, se habla mucho de la palabra, pero necesitamos oír la palabra. O sea, aquello que llega al corazón de una persona y le da una expectativa, un entendimiento bíblico diferente. Aquello que llega al corazón de un predicador, de un expositor, de un maestro, y comparte un mensaje que al corazón lo exhorta y en cierta manera lo conforta y lo mueve hacia una respuesta. Yo muchas veces tengo que reconocer que escucho sermones muy bien ordenados, con muchos conceptos técnicos, con muchas palabras griegas, con muchas palabras hebreas, pero el corazón me queda como empecé, frío. Y muchas veces me voy de reuniones únicamente sabiendo cosas, pero mi corazón no ha sido ministrado por el Espíritu Santo. Mi corazón no ha sido ministrado por Dios. Y por lo tanto me encuentro en una situación en la que me da cierta pena. Esto es algo que la Iglesia debemos de entender que tenemos que enfrentar. Porque ese frío viene con una corriente pseudocristiana que realmente va a apartar nuestro corazón de las cosas importantes
para dedicar nuestra vida a otros asuntos que, aunque aparentemente son bíblicos, realmente no alimentan el alma, no alimentan el espíritu, no son el pan de la vida, no cambian la vida de nadie, únicamente llenan la mente de conceptos y se llega a generar un elitismo por ver quién es el mejor expositor, quién es el mejor preparado, quién es el más capacitado. De esto nunca habló Jesús. Jesús sencillamente llenó el corazón de los hombres y les animó a predicar su evangelio, a fundamentar una iglesia que está fundamentada por ministerios, una iglesia que crece por aquellos dones que el Espíritu Santo bendice a la iglesia. Hay maestros, hay pastores, hay diáconos, hay profetas, hay personas a quienes Dios capacita, pero este no es el asunto por el cual nos distinguimos. Nos distinguimos por el sumo bien, y el sumo bien es Jesucristo. Amén. Y cuando nosotros tenemos el corazón lleno de Cristo, entonces la mente está llena de pensamientos celestiales. En la vida, cuando nos damos cuenta que aquí se queda todo y que realmente lo único que importa está del otro lado, donde nuestra fe se tornará en vista, muchas maneras de pensar, muchas maneras de entender cambian. Entonces, vamos a empezar aquí en el capítulo 21 y en esta tarde voy a tratar de compartir con vosotros una palabra que podríamos llamarla necesitamos un pensamiento del cielo, necesitamos un pensamiento celestial. Y a la vez ese pensamiento, como digo, compite con otros pensamientos de carácter terrenal en nuestros corazones, de lo cual todos los cristianos aquí en esta tarde son experimentados y sabemos y sabéis que es así. Entonces vamos a empezar aquí, porque aquí es donde ya de lo presente no queda nada. Para muchas personas que tengan su esperanza en este mundo y en las cosas de este mundo, este capítulo es un desánimo absoluto. Porque de lo que hoy ves, de los cielos que hoy ves, de la tierra que hoy pisas, de los mares donde te bañas, de los disfrutes que puedes tener a nivel humano, ya no hay absolutamente nada. Este capítulo 21 comienza así y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, ya nos habla de la segunda venida de Cristo. En el capítulo 20 ya nos habla de un reino milenial. Al final del capítulo 20 nos habla de un juicio ante el gran trono blanco de aquellos hombres impíos de todas las épocas, porque los cristianos ya habrán, ¿verdad?, resucitado, ya han participado en la primera resurrección y por lo tanto no tienen un efecto sobre ellos de la muerte segunda. Gloria a Dios, que podemos estar seguros. Y cuando llegamos a este comienzo del capítulo 21, todo eso que vemos con anterioridad ya no existe. Esta tierra no existe, estos cielos que vemos no existen, como Pedro también nos enseña. Cuando tú lees la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, ahí entre los versículos 7, 8 al 10, nos hablan de que los presentes cielos, la presente tierra pasará con gran estruendo, y hay muchos cristianos, ¿verdad?, que viven un poquito preocupados de quién será el que pulsará el botón que desencadene una explosión atómica y que acabe con este mundo. Bueno, yo personalmente pienso que ningún hombre va a destruir este mundo, porque la Biblia dice que será Dios. Dios por medio de la acción de su poder y de su energía. Los presentes cielos, la presente tierra pasará con gran estruendo. Lo que hoy ves se fundirá como una vela a la luz del fuego y entonces dará paso
a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Eso lo dice Pedro y esto nos lo está diciendo Juan. Entonces, lo primero que tú estás viendo es que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, nuevo en calidad, no nuevo en orden numérico, nuevo en calidad, porque este primer cielo y esta primera tierra ya pasó. El mar ya no existe. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es maravilloso lo que aquí ahora mismo estamos leyendo, ¿verdad? Vemos que esta nueva Jerusalén es comparada a una esposa, no es la iglesia, pero es comparada a una esposa porque en ella está la iglesia y tiene cierto carácter de la esposa. Lo que Juan está viendo es la capital de los nuevos cielos y de la nueva tierra, el lugar donde vivirán los redimidos eternamente. Hoy los muertos en Cristo, los que han dormido en el Señor, están en la presencia de Dios, disfrutando de la compañía del Salvador, esperando el momento en el cual todos los santos serán resucitados, glorificados a la vez, para ser manifestados como los hijos de Dios y serán los habitantes de esta bendita y eterna ciudad. Pedro decía, gloria a Dios hasta el día de la eternidad. Tenemos que vivir por la eternidad. Tenemos que contemplar la eternidad a la luz de lo que la Escritura nos permite entender. Somos muy conscientes, ¿verdad?, de que todavía vemos como oscuro, vemos todavía como borroso, vemos todavía muy imperfecto. Nos lo enseña Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 10. Pero sabemos que un día veremos tal y como son las cosas, porque le veremos tal y como Él es. Pero por lo tanto, aún en nuestra imperfección borrosa, nosotros hoy por fe estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aún hoy por fe tenemos un mediador, tenemos un salvador, tenemos un sumo sacerdote en el cielo con el cual nos relacionamos. Aún hoy por fe podemos entrar al lugar santísimo del cielo. Pero dime, ¿dónde está esto? ¿Tú lo has visto? ¿Qué es el lugar santísimo? Es donde está la presencia de Dios. Pero tú has entrado ahí, ¿cómo? Porque cuando leemos Hebreos 10, citamos, ahora tenemos paresía, tenemos libertad para poder entrar a ese lugar santísimo a través de la fe puesta en la sangre que Cristo derramó en ese camino nuevo, en ese camino vivo que Él abrió a través de su carne. A veces no nos llegamos a acostumbrar a decir estas palabras, porque nuestra entrada es a través del Espíritu. Es en una vida en el Espíritu. Y esto es lo que Pablo llama ver borroso. Porque es lo que tenemos de este lado. Y sin embargo, es todo. Es todo porque lo esperamos todo. Es todo porque lo poseemos todo, aun cuando no hemos llegado a ver todo. Entonces nosotros tenemos que llenar nuestra mente de pensamientos celestiales, de esperanza celestial, porque cuando llegue el momento de desprendernos de esta vida, nosotros estaremos muy conformes porque vamos a ir hacia donde hemos querido llegar siempre. Vamos a estar donde anhelamos estar. Pero hay una corriente contraria que hace que el cristianismo cada vez sea más terrenal y el disfrute sea más aquí. Pero la Biblia no nos enseña esto. La Biblia nos quiere dirigir hacia un pensamiento mucho más celestial. Esto hará de nosotros hombres y mujeres más espirituales. Esto hará de nosotros hombres y mujeres mucho más gozosos, con una expectativa y una afección mucho más poderosa. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se mueve en el corazón del hombre que vive
mirando hacia el cielo, de donde esperamos a nuestro Salvador. Amén. Ese Salvador que transformará el cuerpo de la humillación presente en un cuerpo semejante al de la gloria suya, por el mismo poder con el que sostiene todas las cosas. Y con ese cuerpo entrarás a esta ciudad que vio Juan, no a los presentes cielos, no a la presente tierra. Hay muchas mentiras, hay muchas teologías protestantes. Quiero decirte en esta tarde que la mayoría de las sectas peligrosas salieron del seno del protestantismo y enseñan asuntos del cielo totalmente equivocados. Nosotros pertenecemos a los nuevos cielos, a la nueva ciudad, a la nueva Jerusalén, a la ciudad que desciende del cielo ataviada como una esposa. Bueno, para esto vivimos. Entonces, ¿dónde vamos a estar? En la nueva Jerusalén. Ese será nuestro destino definitivo. Dice el verso 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará. No podemos desarrollar esto, sabemos que la idea del tabernáculo es importante para Dios a través de la Biblia en cuanto a lo que Él busca con el tabernáculo, que es encontrarse, relacionarse, donde el hombre se encuentra con el Señor desde el primer tabernáculo que vemos en la Escritura, pasando por Cristo, hoy es la Iglesia, pero el tabernáculo definitivo estará en esta ciudad. Y dice, Él morará con ellos, esto lo puedes ver en el Antiguo Testamento, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá llanto. Y aquí la palabra llanto es duelo. Ya no lloraremos más por aquellos que marcharon. El duelo del corazón, el llanto del corazón no existirá, ni tampoco habrá clamor, ni tampoco dolor, enfermedad. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. O sea, la enfermedad, el clamor, el duelo, el mar, pertenecen a las cosas presentes. En la nueva ciudad, en la ciudad de los redimidos, en la vida eterna, allí no lloraremos, allí no tendremos dolor, allí no echaremos en falta absolutamente nada. Será la experiencia de una vida completa, plena, perfecta y sin interrupción. Esto cambia nuestra mentalidad, hermanos. Esto nos hace sentirnos muy bien. ¿Por qué? Porque este es nuestro destino. Hemos elevado el avión muchos metros para arriba, ¿verdad? Nos pitan un poquito los oídos. Cuando despegamos con tanta fuerza y cuando nos elevamos a 10.000 metros de altura, es evidente que nuestros cuerpos se resienten un poco, porque estamos aquí. Pero ahora nosotros tenemos que tomar estas cosas y tenemos que pensarlas a la luz de lo que somos hoy nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con todo esto hoy? ¿Te vas a dormir? ¿Te vas a animar? ¿Vas a dar la gloria a Dios? ¿Ya tienes una idea de lo que en el cielo no va a haber? Y por esto ya damos muchas gracias a Dios por lo que en el cielo no habrá. No habrá mar, símbolo de inquietud, símbolo de temor, símbolo de tormentas, símbolo de mundanalidad, símbolo de donde la propia bestia emerge. No habrá dolor, no habrá enfermedad. Entonces, si damos gracias a Dios por lo que no habrá, ¿qué haremos
cuando sepamos lo que ahí hay. Y esa es la gran pregunta. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en el cielo? Antes te pregunté cómo es el lugar santísimo en el que entramos cada día. ¿Qué es lo que hay en el cielo? Bueno, para concretar aquello que en el cielo hay, necesitaríamos tener una visión como la que Juan tuvo del libro de Apocalipsis, aproximarnos a lo que Juan vio. Si aprendemos un poco de lo que Pablo nos enseñó en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 4, dice que él estuvo en el cielo, no en los nuevos cielos, estuvo en el cielo actual, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, ¿no? Y donde están los muertos en Cristo, los que han dormido, están ahí con el Señor, ¿verdad? Pero él dice que estuvo ahí. No sabe si en el cuerpo, si fuera del cuerpo, estuvo en ese tercer cielo, en el paraíso, que viene a ser lo mismo. Pero dice que ahí escuchó palabras inefables, las cuales no se le permite al hombre expresar. ¿Qué nos dice la Biblia? Que Pablo no nos pudo decir lo que oyó ahí y vio ahí. De hecho, no nos dice nada. Todo lo que nos cuenta es que todo eso que vio le sirvió a él para poder gloriarse en su debilidad. Eso es la lección que él aprendió ante esta visión tan gloriosa, ¿verdad? Bueno, entonces hay muchas cosas que todavía se nos escapan de lo que habrá en el cielo. Podemos leer el libro de Apocalipsis y ver muchos símbolos, ver muchas metáforas, pero aún así el cielo será muy superior a lo que podemos ver, porque los simbolismos no alcanzan a expresar lo que es perfecto, porque un día lo veremos tal y como es. Por otro lado, sabemos que en el cielo estará Dios, Dios el Padre. La Iglesia romana, la Iglesia católica, nos enseña a través de los siglos lo que se llama visión beatífica, que quiere decir que tú vas a ver al Dios Padre. Pero mi gran pregunta es, ¿pero el Dios Padre es espíritu? No tiene ojos, no tiene cara, no tiene manos, no tiene boca. Hay mucho del Señor que evidentemente tenemos que preguntarnos si podremos entrar a ver la esencia misma de Dios. Bueno, esto ya nos deja en una situación muy descolocada, ¿verdad? Y nos enseña la limitación que tenemos de poder entender muchas cosas. Pero nos quedamos con que allí va a estar el Dios Padre, vamos a sentir su presencia, vamos a ver su gloria, vamos a sentir su favor, pero a quien vamos a ver con total claridad cómo es a nuestro bendito Salvador, Jesucristo. Porque Él sí tiene un cuerpo. Amén. Él sí tiene un cuerpo como el que nosotros tendremos. Y si alguien ve poco la compañía del Salvador por la eternidad, entonces no ha entendido nada todavía de la Biblia. Porque aunque yo no pueda ver el rostro del Padre, el Padre va a estar allí con su presencia, con su omnipresencia. Y yo le voy a sentir, y yo le voy a adorar, y yo le voy a bendecir, y voy a oír su voz. No sé si le veré como Él es en esencia, pero a quien voy a ver con total seguridad es a Cristo. Y no me voy a cansar de verlo. Vivimos por esto. Entonces, cuando nos hacemos preguntas, ¿qué hay en el cielo? Allí está el tabernáculo de Dios, ahí está el Cordero, ahí estarán los ángeles. Bueno, hay muchos detalles, ¿verdad? Pero hay otros que todavía no podemos precisar.
porque un día los veremos tal y como son. Entonces, ahora que hemos levantado el avión tan alto, vamos a ir un momento a Lucas 22 y vamos a bajar un poquito aquí a nuestra vida, ¿no? a nuestra realidad como cristianos. Entonces, contemplando o dejando un pequeño pensamiento de lo que hay en el cielo y de lo que no hay, entonces ahora vamos a citar un versículo donde vamos a tener mucho que reflexionar sobre las propias palabras de Cristo aquí en la tierra. El versículo 24 al 30 del capítulo 22 del Evangelio de Lucas, desarrollaremos un poquitín esto para después ir a la primera carta de Pedro y quedarnos con un par de detalles y cerrar nuestro sermón. Bueno, estamos en el último momento, los últimos instantes de nuestro Salvador antes de morir en la cruz por nosotros. Si tú observas detenidamente a estos hombres, los apóstoles, aquellos que escribieron, muchos de ellos, libros del Nuevo Testamento, Cristo les acaba de decir en los versículos anteriores, en los inmediatos, con anterioridad, que el Hijo del Hombre va a ser crucificado. Y dice, pero ay de aquel por quien es entregado. Esas fueron las palabras que Jesús dice en ese aposento alto, en esa última cena con sus discípulos. ¿Qué contestaron ellos? ¿Entendieron algo de lo que dijo el Señor? Nosotros hablamos, ¿verdad?, de la Nueva Jerusalén. Y como dije hace un momento, entendemos hasta donde entendemos. Creemos hasta donde creemos. Tenemos fe hasta donde tenemos fe. Pero ahora nosotros vivimos una vida aquí y tenemos muchas dificultades y muchos problemas. Tenemos desencuentros con hermanos, tenemos tentaciones humanas, cometemos pecados alguna vez, y esto no es el resultado de tener una mente celestial, es el resultado de tener una mente terrenal, que es la que muchas veces tenemos unida a la fe que vivimos y que confesamos tener. Pero ¿cuántos en este día han tenido una contradicción de pensamiento? ¿Alguien aquí en esta tarde? Igual es que estoy en la Nueva Jerusalén y no me di cuenta. No, perdón, digo, porque igual creo que allí estaremos vestidos de otra manera, por eso tengo dudas, ¿no? Pero ¿quién no? ¿Y quién no en su agotamiento mental y pensamiento carnal le está costando mucho desarrollar una vida a la altura de lo que uno espera de uno mismo, de lo que otros esperan de nosotros o de lo que Dios espera de ti? Jesús está hablando con ellos y les está hablando de la vida espiritual. Les está diciendo algo muy importante. Primeramente, les está diciendo que el Hijo del Hombre va según lo que está predeterminado en cuanto a Él. Y eso nos habla de ¿qué? De soberanía, ¿verdad? Nadie ni nada podía impedir el plan del Padre con el propio Hijo. Pero ahora dice Jesús, pero hay de aquel. Ahora aquí ya entra la responsabilidad que Judas tenía en su propia respuesta, infidelidad y traición a su Salvador. Y aquí entra la responsabilidad humana, ¿verdad?
Por lo tanto, Dios es soberano y nosotros somos responsables. Tú eres responsable, hermano. No puedes descansar sobre unos hechos que van a ser, van a suceder y que realmente no importa cómo tú vives. Como tú vives importa mucho, como tú piensas importa mucho, como tú sientes importa mucho, como tú te comportas importa mucho, como tú hablas importa mucho, porque Jesús está dando una seria advertencia. Pero ahora ellos empiezan a discutir. ¿Te imaginas la escena? ¿Tú te puedes imaginar que en un lugar donde Cristo está presente empiece a haber un debate sobre quién es el mayor? Bueno, es tan importante lo que aquí se nos está enseñando que el versículo 24 comienza con lo mismo. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Bueno, la anterior tenía que ver con quién había de ser el que lo había de traicionar. El verso 24 nos introduce a esto, ¿verdad? Pero ahora es Jesús quien les dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Bueno, ahora Jesús va a tratar de confrontarlos con una situación que es un impedimento para poder pensar celestialmente. Cristo está en un momento importante de transición en su propia vida. Él va a morir en una cruz y Él está ante aquellos hombres que van a ser los que van a llevar adelante todo lo que tiene que ver con la primera iglesia. No estamos hablando de cualquier persona, ¿verdad? Estamos hablando de aquellos que pusieron los fundamentos sobre los cuales nosotros estamos fundamentados. Los apóstoles, los profetas, como dice Pablo a los Efesios. Pero estos hombres estaban con una mente llena de competición. Eran hombres que estaban identificándose con, evidentemente, el poder absolutamente exento de principios de amor. Bueno, cuando yo reflexiono un poquito sobre estas cosas, me doy cuenta de todo aquello que en mí me priva de disfrutar de lo celestial. Cristo me está mirando y Cristo me está enseñando que lo que hay en el mundo, lo que en el mundo tenemos, es esto. Los que gobiernan son llamados bienhechores. Los que al mundo lo tienen oprimido y lo dirigen son llamados bienhechores. Y Él pregunta: ¿quién es mayor? ¿El que se sienta o el que sirve? ¿Y qué contesta Jesús? ¿El mayor quién es? El que se sienta. ¿No? A veces cuando observamos nuestra vida, nos damos cuenta de que los mayores son los que se sientan. Pero si tú quieres ser mayor, entonces no puedes estar sentado. Porque eso indica que tu mente no es celestial, que estás enfocado terrenalmente con una fe que tú entiendes, con un cristianismo que tienes, salvo, pero equivocado por falta de una idea celestial en tu mente.
porque realmente no estás contemplando aquello que te espera, aquello que tienes, y en esa falta de enfoque y en esa falta de identificación tú estás comportándote aquí. Y lo que muchas veces expresamos o expreso es que el mayor es el que está sentado. Ellos pensaban así. Entonces Jesús les dice, no, por favor. Habrá un día para que estéis sentados, como se lo va a decir más adelante, pero en mi reino, en el cielo, en la gloria, en la nueva Jerusalén. No nos hemos ido del tema, por si alguno pensaba que nos habíamos ido. No, estamos ahí, en lo que estamos tratando de presentar, hermanos. Está claro que de este lado nuestra inquietud es sentarnos, pero el Señor nos dice que de este lado nuestro deber es servir. Y que el más mayor sea como el más, y que el primero sea como el último, y que realmente esto no se lleve a una idea humana, sino que se lleve a una práctica de vida espiritual. Entonces, una vez que Cristo les traslada lo que ellos están viendo en el propio ejemplo del Señor, que les está lavando los pies, que es el que sirve para que ellos hagan como Él les enseña, entonces les dice, pero vosotros, verso 28, sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Dios mío, qué misericordia, qué gracia. ¿Cuántos permanecieron con Él? Todos le abandonaron. De todos estos, a veces podemos exceptuar a Juan, ¿verdad?, que fue ese hombre cariñoso, espiritual, compañero de Jesús, que le vemos en la cruz. Pero el resto, ¿dónde estaban? Jesús les pidió velar una hora, un momento en Getsemaní. Ellos no tuvieron el corazón de acompañar al Salvador en su agonía, en su pre-agonía. Pero sin embargo, eran aquellos a quien el Señor había elegido. Eran aquellos a quienes el Señor estaba preparando para que días después de este momento fueran esos hombres que fueron capaces de cambiar Jerusalén por medio del Evangelio y hasta el resto del mundo. No te preocupes por a veces verte exhortado o abordado con aquello que te contradice o que te enseña el egoísmo o a veces la competencia o el exceso de poder que ambicionamos. Es natural en el hombre, pero actúa con diligencia, actúa con espiritualidad y toma cartas en el asunto, ciñe tus lomos y potencia la vida de Cristo en ti. Y aprende a ser humilde, aprende a no actuar precipitadamente, a no dar fuerza a la respuesta a una ofensa. No manifiestes este carácter. Sé un hombre celestial, porque un día vas a estar en la Nueva Jerusalén. Ahora Jesús les dice, vosotros habéis estado conmigo. ¿No los hay mejores? Qué bueno es el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos momentos ante este momento de separación? Y ahora dice, yo pues os asigno un reino. Como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis
en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Bueno, evidentemente estamos hablando del reino de Jesús. Y si hablamos del reino de Jesús, tenemos que ir al reino de los cielos. Y si hablamos del reino de los cielos, tenemos que llegar hasta la nueva Jerusalén, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le está diciendo Jesús? Ahí os vais a sentar. Y ahí vais a comer, y ahí vais a beber, y ahí vais a disfrutar. Claro que tendríamos que hablar mucho de conceptos mesiánicos que están aquí presentes, tendríamos que hablar mucho del reino de Cristo, de justicia y de paz, pero lo que Cristo está prometiendo es un reino que le ha sido asignado primeramente a Él, por quien Él es y por quien Él representa, porque es el Hijo de Dios, porque es el que se humanizó, porque es el que murió en la cruz del Calvario, porque es el que resucitó y el que pudo tomar esa herencia para a su vez poder hacernos herederos de Dios. Es muy grande lo que el Señor te ha dado. Es muy grande lo que el Señor te promete y a veces nosotros vivimos muy por debajo de las expectativas cristianas de las que estamos hablando. El cristiano normal vive muchas veces y mucho tiempo de su vida muy por debajo. Hermano, somos llamados a vivir en las alturas, a tener mentes celestiales, a tener un corazón celestial, a tener una vida celestial. Hablar de la misericordia de Dios a aquellos que a nuestro lado no tienen esta vida. Porque tú has sido llamado y se te ha asignado un reino. Bueno, primeramente, si tú estás pensando un poquito en este contexto, te darás cuenta que Jesús les dice que los reyes y que los gobernantes de este mundo se enseñorean y que realmente ese es el estilo. Y ahora ellos, que son judíos y que saben perfectamente lo que es el reino mesiánico y que tienen cierto orgullo como los judíos de la época de Jesús, ¿verdad? También tenían cierto orgullo. En este momento ellos no están comprendiendo que lo que Jesús le está enseñando es algo muy importante. El pueblo de Dios, ¿qué tipo de gobierno tiene? No habláis aquí. Digo, ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué tipo de gobierno tiene el pueblo de Dios? ¿Cómo le llamamos técnicamente a nuestro gobierno? España es una democracia, ¿no? El pueblo de Dios es una teocracia. No, tiene un gobierno teocrático. O sea, Dios es el que gobierna. Esa es la idea que tú puedes ver en la intención de Dios, pero según vas pasando las páginas de la Biblia, te das cuenta que es este pueblo quien pide una monarquía y sustituye a Dios y pone a un hombre a gobernar. Y en este momento empiezan, ¿qué? Todos los problemas, apostasías, dificultades, asuntos terribles, ¿verdad? Que nos hablan de que allí donde Jesús no es rey, lo único que hay es injusticia. Aun cuando muchos reyes fueron tipos de Cristo en cuanto a la descendencia de Jesús, o ascendencia, perdón, de Jesús. Pero donde Jesús reina, hay completa justicia y hay completa paz. Ese es el reino que Él nos asignó. Ese es el reino que Él ganó en virtud de su vida y de su muerte y de su resurrección. Ese es el reino al que tú perteneces en virtud de tu nuevo nacimiento. Ese es el reino donde un día viviremos por los siglos de los siglos sin fin.
Tenemos mucho, hermanos, mucho. Pero vivimos a la altura de tanto. Ese es el gran reto. Él les dice: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo os asigno un reino. Y aquí ya vemos esa relación filial diferente en cuanto a lo que el Hijo es y lo que el Padre es. Y nosotros somos, en cuanto a la relación del Hijo con el Padre y la relación de nosotros con el Hijo y con el Padre. Siempre Cristo, ¿verdad?, tiene una relación con el Padre que es diferente a la que nosotros tenemos con el Padre, pero a su vez, por su relación con el Padre, nosotros tenemos una relación con el Hijo y con el Padre. Y le damos muchas gracias, ¿verdad? Entonces, somos herederos. Somos herederos. Bueno, me gustaría citar 3 textos con vosotros en esta tarde para complementar la grandeza de nuestra herencia y en el tiempo que me queda, que es poco, entiendo que es poco, poder asentar en nuestros corazones esta bendita esperanza. Vamos a leer en la primera carta de Pedro, capítulo 1, y con este pensamiento os he asignado un reino, como el Padre me lo asignó a mí, para que os sentáis, para que comáis, bebáis en el reino de los cielos. Ahora vamos a leer en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, para después os adelanto los textos para que los tengáis. Y estos textos son en este orden: Hebreos 1, versículo 2, Romanos 8, versículo 16 y 17, y primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 21 y 22. Vamos a leer estos versículos para apoyar este concepto de herencia. Y el tiempo es que pasa rápido, pasa muy rápido. Bueno, dice así el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así también comienza la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, también en el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Maravilloso lo que dice Pablo. Pedro dice: Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, nos ha salvado, nos ha dado una nueva existencia, nos ha creado de nuevo, nos ha dado un nuevo nacimiento para una esperanza viva. No estamos hablando únicamente de nuestra vida aquí en la tierra. La esperanza viva es nuestro destino final. Es la vida con Cristo en la gloria. Esa es nuestra esperanza. Entonces, esta esperanza viva va mucho más allá de lo que hoy estamos viviendo y nos lleva mucho más allá de donde hoy estamos viviendo aún en Cristo Jesús. Esta esperanza viva se materializa y se lleva a cabo por la propia resurrección de Jesucristo de los muertos. Sabemos que nuestra resurrección es por su propia resurrección. Él ha resucitado y es la garantía de los que van a resucitar. Verso 4, para una herencia. Es el mismo concepto. Yo os asigno un reino, como el Padre me ha asignado a mí. Ahora vemos este término en esta palabra, herencia. Es una herencia incorruptible, inmortal, imperecedera. Es una herencia incontaminada, o sea, una herencia que ha sido lavada en la propia sangre de Cristo. Cuando tú echas un ojo
al versículo 2, ves cómo la Trinidad actúa en la obra de la salvación. Elegidos por el Dios Padre, santificados por el Espíritu Santo y rociados con la sangre de Jesucristo. Esta herencia que tú recibes está lavada y bañada en la misma sangre. Por eso es pura y por eso es, como aquí se nos está enseñando, incontaminada. Nosotros somos muy contaminantes, ¿verdad, hermanos? Pero esta herencia es incontaminada porque se le va a dar a hombres puros, santos y limpios de espíritu. No habrá manera de fracasar, porque cuando nosotros recibamos esta herencia es porque ya tenemos la condición adecuada para poder vivirla en una forma plena y eterna. Hoy la vivimos, vuelvo a decir, todavía en una forma imperfecta. ¿Estáis conmigo? Claro que somos salvos. No estoy diciendo lo contrario. Claro que tenemos a Cristo. No estoy diciendo. Claro que tenemos la totalidad. Claro que estamos plenos en Él, como dice Colosenses 10, porque en Él habita la plenitud de la deidad. Pero ese texto no se queda aquí hoy. Ese texto va hacia lo que es el estado final, cuando allí estemos completos en Él, en una forma perfecta, eterna e imposible de ser interrumpida. Y una herencia inmarcesible, una herencia imposible de marchitarse, de desvanecerse, una herencia de gran calidad, reservada. Cuando tú reservas algo es porque lo vas a utilizar después o lo vas a vivir después. Hoy somos salvos, pero esta herencia está reservada, está guardada por Dios mismo en los cielos donde Dios está. ¿Para quién? Para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, y de nuevo, ¿qué nos dice Pedro? Para alcanzar. Entendemos que cuando se nos habla de alcanzar es porque vamos a experimentar algo a donde todavía no hemos llegado. ¿No? Pablo lo dice muy claramente, y de esta manera corro y de esta manera peleo para poder llegar a la meta. Entonces, esta es la idea de la Biblia, de la palabra de Dios, en cuanto a lo que un santo tiene que pensar, tiene que vivir y tiene que esperar. Soy salvo, seré salvo. He sido salvo, soy salvo, seré salvo, porque voy a alcanzar esta salvación que me está reservada, guardada en los cielos, para ser manifestada. ¿Cuándo? ¿Hemos llegado ahí? ¿Cuándo? ¿Cuándo es eso? Pues eso será cuando la totalidad de los santos hayan sido glorificados y cuando la totalidad de los santos glorificados estén en la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén. Esa será la manifestación plena de nuestra salvación. Lo que estamos viviendo son etapas de nuestra experiencia cristiana, basadas en una obra consumada, perfecta, que es la obra de Cristo en la cruz, que nos garantiza lo que un día recibiremos por esa gracia con la que hemos sido salvos mediante la fe. Amén. Somos herederos, hermanos, de un reino. Y somos herederos porque Él primeramente lo heredó. ¿Queréis que leamos estos textos que nos quedan? ¿Sí? ¿Hacemos un esfuerzo? Bueno, Hebreos 1:2, lo sabemos.
Algunos, es un texto muy conocido, y nos quedamos únicamente con esta frase: se nos habla del Hijo, de Cristo, a quien el Padre, y ahora aquí ya tenemos que tener, por favor, por un momento, esa simbiosis, esa relación, esa interacción del Padre y del Hijo, y a la vez esa propia relación nos afecta a nosotros, ¿verdad? Jesús oró: como tú y yo somos uno, que ellos también en mí sean uno. Jesús nos da siempre este orden. Entonces, ahora la carta a los Hebreos nos pone una idea tremendamente profunda de la Trinidad de Dios, y permitirme ser escueto, respetuoso, con un tema tan profundo, tan trascendente y tan difícil de ser comprendido, explicado por una mente como la mía. Vemos claramente que la Trinidad, una verdad fundamental, una doctrina fundamental del Nuevo Testamento, es un Dios que se expresa a través de tres personas. Aquí ya vemos al Padre, que hoy habla por el Hijo. Ya no habla por los profetas antiguos, habla por el Hijo. Entonces, el Hijo está disponiendo su vida para poder hacer aquello que el Padre le manda. Si nosotros vemos quién es el Hijo es Dios. Si vemos quién es el Padre es Dios. Si vemos quién es el Espíritu Santo es Dios. Pero sin embargo, cada persona muestra que subsisten en una dependencia, en una sujeción y en una subordinación divina, donde el Hijo es heredero. Siendo Dios, como bien nos aclara, habiendo creado todo, Él es heredero, el heredero. Y esta acción por la cual el Hijo hereda nos está afectando a nosotros, que también somos herederos en virtud de la obra del Hijo. Y lo que estamos viendo en el Hijo es algo tremendamente maravilloso. Es la gracia que fue manifestada hacia nosotros por la propia sumisión del Hijo al Padre. El Hijo se subordina al Padre en la manera en la que subsiste como segunda persona. El Padre es la primera persona. No muere el Padre, muere el Hijo. Amén. El Hijo se sujeta y se subordina al Padre por medio de que toma un cuerpo humano, entra en el tiempo y se humilla hasta la muerte, y la muerte de cruz. Filipenses 2 nos enseña esto. Y el Hijo se subordina al Padre, siendo el Redentor y la cabeza de la Iglesia. Este es el orden espiritual y bíblico por el cual nosotros entendemos la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Ahora ya, con estos detalles en nuestro corazón, sabiendo que son tan espirituales, tan profundos, tan santos, que nuestra boca es tan limitada, ¿verdad? A veces somos tan atrevidos, abrimos una Biblia, nos ponemos a hablar, a compartir, a decir, y necesitamos temblar ante verdades que son muy gloriosas y que, con todo respeto, en los años que tengo como cristiano a veces me ha tocado entender más adelante y no tan atrás. Muchas veces he hablado desde mi propia mente, mi propia capacidad, mi propia memoria. Quiero aprender a que el Señor me enseñe a hablar aquellas cosas que realmente me dejan a mí pequeño y expresan lo que ningún hombre, si no fuera por su gracia, podría alcanzar ni explicar. Hablamos del Dios inexplicable, inalcanzable. No se puede poner en un laboratorio para analizar, es Dios. Y todo lo que sabemos
es porque Él ha querido que lo supiéramos. El Hijo es el heredero. Si ahora vamos a Romanos 8, veo a hermanos animados, y eso me anima a mí también. Serios, pero animados. Vamos rápido, y cerramos, y os aseguro que el último texto es yo creo que dejamos lo mejor para el final, bueno, exceptuando ese comienzo que podría haber sido perfectamente el final, ¿no? Dice Romanos 8, donde se nos declara en el verso 17, veis el contenido de lo que hemos leído en Pedro para aquellos que os lo recordáis, o sea, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su grande misericordia nos ha hecho renacer a una vida nueva, ¿verdad? Ahora aquí tenemos esa misma declaración, somos hijos. El hijo, bíblicamente, siempre es heredero. Es la idea de Dios, es la idea de la palabra. ¿Recuerdas a Abraham? No tengo hijo, vas a tener hijo y heredero. Y eso nos lleva a Cristo mismo. Pero dice así, y si hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? Herederos de Dios, del Padre. Y coherederos con el Hijo. El Hijo aquí está, es increíble lo que estamos leyendo, es una maravilla, ¿verdad? El Padre me asigna un reino, yo a su vez os asigno el reino, yo soy el heredero de todo, pero en calidad, en virtud de mi propia obra, vosotros sois hijos. Y si sois hijos, entonces sois herederos, y Cristo, la humildad de Cristo es tan sorprendente que dice herederos de Dios, lo cual es decir lo mismo que herederos de Cristo, pero a Dios le importa que veamos que somos coherederos con el Hijo. Coherederos con el Hijo. Y esa coherencia con el Hijo pasa por la identificación de carácter, de vida, de personalidad y la expresión de lo que un cristiano tiene que ser en la vida. ¿Recuerdas? ¿Estás sentado o estás sirviendo? Si eres coheredero, entonces sufres el desprecio mundano, la persecución mundana y la falta de sitio en los planes de este sistema apestoso, terrenal y caduco. Coherederos. ¿Para qué? Bueno, de nuevo nos dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso se nos enseña que lo que hoy vivamos es incomparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria que la propia creación anhela. Bueno, no vamos a seguir porque si no me salgo del guión. Primera carta a los Corintios, y esta es muy buena, esta palabra que Pablo nos da aquí, en cuanto a la herencia. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, el heredero de todo. Verso 20, aquí en este debate, dice el Señor, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 20. ¿Estáis? Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios. Bueno, aquí tenemos que dar un pequeño apunte. Nuestro Nuevo Testamento, cuando traduce el Antiguo Testamento, toma de la traducción griega, la Septuaginta. Pero en la hebraica, en la traducción hebrea, cuando tú lees tu Antiguo Testamento, aquí en la versión Reina Valera, verás que aquí la palabra sabios
es hombres, sencillamente. El Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanos. ¿Y a quién se lo dice? A una iglesia que está apostando por la sabiduría humana. ¿Y por qué apuesta por la sabiduría humana? Porque ha perdido la perspectiva de la herencia, de los cielos nuevos, de la nueva tierra, y se ha centrado en el conflicto humano del poder. Ahora le dice, Dios conoce los pensamientos, son vanos. Y ahora nos dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que ningún hombre puede eclipsar tu vista de Cristo, por muy buen predicador que sea, por muy buen expositor que sea. Tenemos que entender que al mundo llegarán falsos profetas, falsos cristos, de la propia iglesia se levantarán hombres que irán a hacer tropezar a los discípulos. Y por lo tanto no nos gloriamos en ningún hombre. Esto no quiere decir que no haya buenos hombres en Cristo en la iglesia. Los hay. Y sé que aquí los hay. Y vamos a oír a predicadores sanos. Pero no podemos permitir que hombres estorben nuestra visión ¿de dónde? Del cielo. Y ahora Pablo te dice en una manera muy sencilla, todo es vuestro. ¿Y este todo qué es? Evidentemente es la herencia. Es lo que hemos estado leyendo. Y empieza a decir, sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, hombres con una dignidad, con una reputación, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir. De nuevo, todo es vuestro. Si esto quedara así, diríamos, wow, entonces aquí vamos a aprovechar, pero de nuevo Pablo, siguiendo la propia palabra que nunca se contradice, nos vuelve de nuevo a la idea que hemos estado hablando. Y vosotros de Cristo, que es nuestro Redentor, y Cristo, que es la segunda persona de la trina deidad de Dios, es de Dios. Hermano, abraza tu esperanza. Sé un digno heredero de lo que ha costado tanto. Vive con un pensamiento celestial y haz bien a todos y mayormente a la familia de la fe. No desmayes, porque a su tiempo segaremos y allí nos reencontraremos. No sé quién irá primero, no sé si Cristo, porque creo que yo soy del pensamiento de que habrá un rapto. Puede suceder ahora mismo, es inminente. Podemos estar saliendo por esa puerta y el Señor llevar a su iglesia. Pues ahí ya nos vamos a encontrar con todos los que antes se fueron. Y si no, un día todos seremos glorificados para habitar en la nueva Jerusalén. Da gloria a Dios, hermano. Y si hay gente aquí en esta tarde que no tiene a Cristo, mientras tomamos un tiempo para orar, por favor, entrégate a Jesús. Arrepiéntete. Pídele perdón por la vida que has vivido hasta hoy y da gracias por su bondad y misericordia hacia ti. No te pierdas esta gran herencia por vivir un poquito de tiempo
en este mundo caduco y perecedero. Amén. Si pudiéramos cantar una canción. Padre, te damos las gracias. Te doy gracias por esta iglesia, Señor, por este pueblo, por este grupo, por estos hermanos y estas hermanas aquí presentes. Señor, llénanos de un poder celestial. Llena nuestra mente de una visión constante del cielo, de nuestra esperanza viva, de nuestra herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que será manifestada en el día postrero. Señor, atiende las necesidades de nuestro corazón, lo que nos aflige, lo que nos compunge, lo que nos contradice, Señor, lo que a veces nos confunde y casi queremos estar sentados en vez de servir, Señor. Nos has asignado un reino que ganaste con tu sangre, con tu vida, con tu muerte. Señor, gracias. Gracias por este momento. Llénanos con tu gloria, Jesús. Llénanos de ti. Ven, Señor Jesús, como dice tu iglesia, tu esposa. Ven, Señor Jesús. Como dices tú, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Señor, queremos ofrecer este evangelio, esta salvación a alguien en esta noche que no sea salvo. Toma un tiempo para arrepentirte, para pensar en Jesús, para recibir la fe que viene de su mano. Y vete hoy a descansar siendo un hijo de Dios. Gracias por lo que tenemos, Señor. En el precioso nombre de Cristo. Amén.